Bueno, empezamos. El post de mi voz, el post de mi voz interior. Los pensamientos que elegimos pensar, los instrumentos que empleamos para pintar el lienzo de nuestra vida. O sea, hola Mavi, los pensamientos que elegimos pensar son el instrumento que empleamos para pintar el lienzo de nuestra vida. Es así, no hay otra. Recuerda, la primera vez que escuché que yo podía cambiar mi vida, sí estaba dispuesta a cambiar mis pensamientos. Me pareció, esto lo dice Luisa Hay, el que dice aquí que recuerda la primera vez que escuchó que podía cambiar su vida si cambiaba sus pensamientos. Es algo que, bueno, cuando nos lo dice, como nos quedamos, y esto es posible hasta que lo experimentamos. Me pareció una idea totalmente revolucionaria. En esa época yo vivía en Nueva York y descubrí la Iglesia de la Ciencia Religiosa. A menudo se confunde la Iglesia de la Ciencia Religiosa con la ciencia de la mente. Fundada por Ernest Holmes. Con la Iglesia de la Ciencia Cristiana, fundada por Mary Baker Eddy. Ambas reflejan un nuevo pensamiento, pero son filosóficamente distintas. Una se basa en lo que es la religión, y la otra se basa en lo que es en la mente, en lo espiritual. La ciencia de la mente tiene pastores y miembros activos que tienen las enseñanzas de la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Ellos fueron las primeras personas. O sea, necesariamente tiene miembros activos que siguen la enseñanza. O sea, digamos que son, igual que la metafísica no tiene religión, que igual está gente cristiana que musulmán, que la que sea, todos caben en la metafísica. En esto igual, ¿no? Ellos fueron las primeras personas que me dijeron que mis pensamientos determinaban mi futuro. Aun cuando no entendí lo que querían decir, este concepto tocó lo que yo llamo la campanilla interior. Ese lugar de intuición que solemos llevar en la voz dentro. Con los años he aprendido a seguirla, porque cuando esa campanilla suena diciendo sí, aún en el caso de que parezca una decisión loca, sé que para mí es correcta. Es así, en el momento que nos dice esa campanilla, ese yo, esa vocecita, es lo correcto, avanza. Así pues, esos conceptos pulsaron una cuerda en mí. Algo me dijo, sí, son correctos. Entonces comencé la aventura de aprender la forma de cambiar mi pensamiento. Una vez acepté la idea y dije sí, comencé a aprender los cornos. Realmente es así, aprender realmente cómo funciona, cómo puedo experimentar. Bueno. Es así, no realmente. Leí muchísimos libros. Mi casa empezó a parecerse de algunos de nosotros. Intentaba libros de autoayuda durante muchos años. Asistí a clases, investigué todo lo relacionado con el tema.
Literalmente, me sumergí en la filosofía del nuevo pensamiento. Esa primera vez en la vida que estudiaba, hasta entonces no había creído en nada. Mi madre era alcohólica, no practicante. Es así, ¿no? Realmente es lo que llevaba, ¿no? A llevar esa vida, ¿no? Y aquí dice, mi madre es católica, no practicante, y mi padrastro es ateo. No sé por qué tenía la extraña idea de que los cristianos o bien usaban cilicios o eran comidos por los leones. Y ninguna de las dos cosas me entusiasmaba en lo más mínimo. En realidad, me dediqué a ahondar la ciencia de la mente para así en el camino que se abría ante mí en esos momentos. Y la encontré francamente maravillosa. Al principio me pareció muy fácil, más bien fácil. Capté algunos pocos contextos y empecé a pensar y a hablar de forma un poquitín diferente. En aquel tiempo ya era muy quejica. Era toda autocompasión. Sencillamente me encantaba revolcarme en la depresión, digamos en el victimismo, en el pobrecita de mí, ¿no? No sabía que así iba perpetuando constantemente la experiencia que me permitía continuar compadeciéndome. Pero claro, en ese tiempo yo no conocía nada mejor. Y poco a poco fui descubriendo que ya no me quejaba tanto. Comencé a escuchar lo que decía. Me di cuenta de que era muy crítica conmigo misma y traté de dejar de serlo. Me dediqué a balbucear afirmaciones sin saber muy bien lo que querían decir. Es así, a veces hacemos cosas que en unas frases cuando decimos o cuando hacemos un decreto tenemos que saber bien lo que estamos pidiendo y diciendo en él. Comencé con las más fáciles, por supuesto, y empecé a notar ciertos cambios. Lograba tener luz verde en los semáforos, encontraba sitios para aparcar y esto me pareció fabuloso. Poco tiempo después ya pensaba que lo sabía todo y me comportaba de una forma engreída, arrogante y dogmática. Es verdad, a veces creemos que, por poco que sabemos, creemos que lo sabemos todo. Y realmente no es así. No sabemos, te cambian las preguntas y se acabó, no sabes ninguna respuesta. Creía saber todas las respuestas. Ahora, al mirar hacia atrás, pienso que esa era mi manera de sentirme segura en ese nuevo camino. Suele dar miedo alejarse de las viejas rígidas creencias, sobre todo si se ha estado totalmente controlado. Es así. Te cuesta saltar si has estado verdaderamente controlado por tus padres, en una empresa. Te cuesta trabajo saltar. Como que te crees protegido ahí. Yo me acuerdo cuando trabajaba, teníamos una mujer que ya se jubiló. Y yo me acuerdo cuando decía, bueno, y cuando esta mujer no esté, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, llegábamos y teníamos que ir a preguntarle a ella qué hacemos. No teníamos autoridad propia. Y a mí con mi trabajo me gusta tener autoridad propia. Yo sé lo que tengo que hacer cada día.
Yo quiero llegar a mi trabajo y saber lo que tengo que hacer. No quiero ir a preguntarle a nadie qué tengo que hacer o qué voy a hacer, sino yo quiero saber qué tengo que hacer, dónde me tengo que poner y dónde tengo que saberlo yo y ser autosuficiente para hacerlo. ¿Mm? Pero hay personas que necesitan, van a buscar al jefe y ¿qué tengo que hacer? Pues cada día tu faena sabes cuál es, no tienes que ir a preguntar. Es lo que yo quiero decir, ¿no? Ahora, a mirar hacia atrás, pienso que esa es la manera de sentirme segura en ese cambio. Suele dar miedo alejarse de las viejas y rígidas ideas, ¿es así? Para mí era bastante espantoso, por lo cual me aferraba a cualquier idea y que me diera un poco de seguridad. Era el comienzo era un comienzo. Todavía quedaba mucho camino para recorrer y aún me queda. Es así. Como suele pasarnos a todos. No siempre encontraba la senda cómoda y llena, porque a veces no daba resultado. Balbucear afirmaciones, cosa que no podía entender. Me preguntaba, ¿qué es lo que hago mal? Inmediatamente me culpaba. Sería como otra demostración de que yo no valía para nada. En ese tiempo, esa era una de mis creencias predilectas. Es así. Cuando no haces decretos o haces afirmaciones, no piensas que lo mismo no es así y ya te llega. No son tus vasallos, digamos, la luz, la energía. Tú le llegas y te va a llegar lo que necesites, no te va a llegar lo mismo no te llega lo que pides, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¿Qué hago mal? ¿Qué estoy haciendo mal? No te culpes. Entonces te sale esa idea, ¿no? Por esa época, mi maestro Eric Pace solía mirarme y hablar del concepto de rencor. Yo no tenía yo no tenía la menor idea de que me estaba hablando. ¿Rencor yo? Vamos, seguro que no sentía nada de rencor. Después de todo, me encontraba en mi camino. Era perfecta espiritualmente. Qué poco me conocía entonces. Nos guardamos el rencor, la rabia, la ira, los miedos, porque claro, estamos en el mundo espiritual y en eso no cabe nada de eso. Y no sabemos que está escondidito y a la mínima sale. Un día pues te sale una rabieta y tú dices, ¿y qué? Pero si yo no tengo rabia. Bueno, estaba escondidita, déjala salir. Reconoce que estaba ahí y que aunque estemos en este mundo espiritual también tenemos derecho a enfadarnos, tenemos derecho a pataletas. Lo que no podemos es vivir enfadados. Yo puedo un día pues sentirme por cualquier cosa un enfado, evidentemente, y sentirme enfadada y decir lo que siento o escribirlo, pero me tiene que durar poquito, no durarme todo el día estar enfadado. Y un día y otro y seguí con ese resentimiento porque al final se enquista y no es bueno. Continué haciéndolo todo lo mejor posible. Estudiaba metafísica y espiritualidad y aprendía a conocerme tanto como podía. Captaba todo lo que me era posible y a veces lo ponía en práctica. Suele suceder que escuchamos muchísimas cosas y a veces las comprendemos, pero no siempre las practicamos.
Ahí está el problema, que no practicamos. Mucha gente no practica, habla mucho pero no practica lo que hace. Ya era miembro activo de la iglesia y comencé a enseñar la filosofía, pero no lograba explicarme por qué mis alumnos parecían confusos. No entendía por qué seguían estancados en sus problemas. Yo les daba tantos buenos consejos, ¿por qué no los aprovechaban? Nunca me pasó por la mente pensar que yo hablaba mucho de la verdad, pero la vivía muy poco. Era como un padre que le decía a su hijo lo que tiene que hacer mientras él hace exactamente lo contrario. Entonces un día, de forma totalmente inesperada, me diagnosticaron el cáncer de vagina. Un momentito. Un momentito. Ay. Así. Mi primera reacción fue terror. Después tuve mi duda sobre si todo lo que estaba aprendiendo tenía algún valor. Fue una reacción normal y natural. Pensé, si estuviera tranquila y centrada, no tendría por qué haber creado la enfermedad. Ahora pienso que en el momento en que me diagnosticaron el cáncer, me sentía lo suficientemente segura para dejarlo aflorar a la superficie y no hacer de él otro secreto oculto que no sabría hasta qué hora de mi muerte. Por entonces yo ya sabía demasiado como para seguir ocultándome de mí misma. Sabía que el cáncer era un malestar provocado por un resentimiento que se lleva dentro tanto tiempo que acaba por carcomer el cuerpo. Cuando reprimimos las emociones en nuestro interior, estas tienen que concentrarse en algún lugar del cuerpo. Si nos pasamos la vida enterrando cosas, finalmente se manifiestan en una parte u otra de nuestro cuerpo. Y es así. Al final se crea eso que realmente no queremos que se cree, pero se crea. Y verdaderamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que realmente es algo que tenemos que vivirlo, ¿no? El saber que, bueno. Tomé conciencia de que el rencor era al que mi profesor se había referido tantas veces, que llevaba dentro y tenía que ver con haber sido maltratada física, emocional y sexualmente cuando era niña. Es así, ¿no? Evidentemente, albergaba resentimientos. Estaba amargada y era implacable con el pasado. Jamás había hecho ningún ejercicio para cambiar y para liberar la amargura de dejarlo atrás. Cuando me marché de casa, eso era todo lo que pude hacer para olvidar lo que me había sucedido. Creía haberlo dejado atrás, cuando en realidad sencillamente lo había enterrado, lo que yo antes decía.
que creemos que dejamos todas esas cosas, esos odios, esos resentimientos, cuando realmente los tenemos enterraditos y salen, porque tienen que salir, porque están ahí, pero tienen que salir, porque es algo que nos tenemos que trabajar. Si tenemos, yo qué sé, celos, tienen que salir, porque es lo que nos tenemos que trabajar. Si es rabia, igual, si es todo, lo que tenemos que trabajar nos sale, no lo podemos tener guardado. Cuando encontré mi senda metafísica, cubrí mis sentimientos con un precioso barniz de espiritual y escondí muchísima basura dentro de mí. Me rodeé de un muro que literalmente me impedía comunicarme con mis propios sentimientos. No sabía quién era ni dónde estaba. Después del diagnóstico comenzó un verdadero trabajo de aprender a conocerme. Pero te tiene que gritar el cuerpo para que tú empieces a trabajarte. Es que a veces la gente espera que le grite el cuerpo, como esperó ella, a que le grite el cuerpo. Cuando nuestro cuerpo nos lo va diciendo, nos lo va avisando, hasta que nos grita. Y a veces no hay que dejar que nos grite para empezar a trabajarte. Gracias a Dios tenía instrumentos. Sabía que para conseguir cambios permanentes necesitaba entrar en mi interior. Si el médico me operaría, posiblemente me curaría por el momento, pero si yo no cambiaba mi forma en que usaba mis pensamientos y palabras, sin duda alguna volvería a crearme la enfermedad. Recordar que el médico nos cura el cuerpo físico. Lo espiritual lo tenemos que curar nosotros, con cambios. Y digamos que ni solos, tenemos que pedir ayuda muchas veces. Pero si tenemos herramientas para hacerlo, nosotros lo podemos hacer, llegar a la raíz. Para eso tenemos que mirarnos dentro nuestro. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Es algo que nos tenemos que mirar. Siempre me ha interesado saber en qué lugar de mi cuerpo colocamos nuestros cánceres y en qué lado de nuestro cuerpo están nuestros tumores, en el izquierdo o en el derecho. En el derecho es el lado masculino, de donde damos. El izquierdo es el lado femenino, que es donde es receptiva, de donde recibimos, casi siempre en la vida. Cuando algo ha ido mal en mi cuerpo, siempre se trataba del lado derecho. Allí era donde acumulaba todo el rencor que sentía hacia mi padrastro. Ya no me satisfacía las luces verdes de los semáforos ni los sitios para aparcar. Sabía que tenía que cavar mucho, pero mucho más hondo. Había ya que mirarse, ya no podía ir experimentando pequeñas cosas, no, ya había que mirarse ella y saber de dónde venía eso y por qué le estaba viniendo. Y ya sabía que era por lo que le había pasado con su padre, había sido maltratada por su padrastro. Entonces tenía que investigar el por qué. Recordemos que sanando yo se sana la otra persona. Pero primero me tengo que perdonar yo y sanarme yo. Y saber por qué. Y comprender. Cuando yo comprendo por qué esa persona está haciendo eso, puedo llegar hasta perdonarla. No por ella, sino por mí. Y no guardar rencor. Suena muy duro decir que una pareja o un padre nos maltrate y perdonarlo. ¿No? Duele, incluso sexualmente, muy duro. Pero hay que perdonar no por él, que lo que ha hecho no está bien.
ni a los ojos de la sociedad, ni a los ojos de nadie. Por lo tanto, no está bien. Y no hay que perdonarlo por él, sino por mí, para yo sentirme bien, para yo sanarme, para yo no guardar ese resentimiento y enfermarme. No me importa. No quiere decir que vaya a comer con esa persona, ni me vaya a tomar un café con esa persona, ni me vaya a ir a divertirme con esa persona. No. Esa persona ha hecho un daño y no está bien hecho ese daño que ha hecho. Pero tengo que hacerlo por mí, para yo sentirme bien. Muy importante eso. Comprendí que en realidad no hacía todos los progresos que deseaba, porque no había limpiado esa vieja basura de la niñez y que no vivía realmente lo que enseñaba. Tenía que reconocer a mi niña interior y trabajar con ella. Mi niña interior necesitaba ayuda porque aún estaba sufriendo mucho. Rápidamente comencé un programa de autocuración que me tomé muy en serio. Me encontré absolutamente a mí y me despreocupé de todo lo demás. Es así, primero voy a preocuparme de mí, voy a ver qué me está pasando a mí. Después ya me preocuparé de todo lo demás. Mi finalidad era ponerme bien y me entregué en ello, en cuerpo y alma. Algunas de las tareas eran bastante extrañas, pero las hacía. Después de todo, se trataba de mi vida. Después de 6 meses, bueno, ya empezó bueno, de 6 meses siguientes, esto fue un trabajo de 24 horas diarias. Imaginad la cantidad de trabajo y de horas, ¿no?, que se dedicó para eso. Comencé a leer, a estudiar todo lo que pude encontrar sobre formas alternativas de curar el cáncer, porque de verdad creía que se podía hacer. Seguí un régimen de limpieza que purificara mi cuerpo de toda la porquería que había comido durante años. Me parecía que solo vivía de brotes y puré de espárragos. Claro que comía otras cosas, pero eso era lo que más recuerdo. Con mi terapeuta y profesor de la ciencia de la mente, Eric Pace, trabajé para limpiar mis pautas mentales con el fin de que el cáncer ya no se reprodujera. Hacía afirmaciones, visualizaciones y seguí tratamientos espirituales para mi mente. También trabajaba diariamente con el espejo. Lo que me resultaba más fácil de decir eran las palabras: te amo, de verdad te amo. Me costó muchísimas lágrimas y muchos ejercicios de respiración lograrlo. Es así, realmente es un trabajo fuerte, ¿no? Pero tienes que hacerlo por ti. Cuando lo conseguí, fue como si hubiera dado un salto cuántico. Acudí a un buen psicoterapeuta especialista para ayudar a la gente a liberar la rabia. Durante esa época me pasaba buenos ratos golpeando cojines y chillando. Fue maravilloso. Me parecía tan fabuloso porque jamás había tenido permiso para hacer eso en toda mi vida. No sé muy bien qué método dio resultado, tal vez un poquito de cada uno. Por encima de todo, fui verdaderamente consciente con lo que hacía. Practicaba durante todas mis horas de vigilia. Antes de dormirme, me daba las gracias por todo lo que había hecho durante el día.
es realmente fabuloso eso del cojín, ¿no? Agarrar el cojín y empezar a pegarle incluso. Si hay que coger, me decía el médico, si tienes que coger un cuchillo, cógelo, no te importe, pero saca esa rabia. No tuve que hacerlo verdaderamente, pero me lo dijo así, que es buenísimo sacar esa rabia. Y más yo en aquel momento cuando me lo dijo el médico estaba pasando por un momento bastante delicado. Y verdaderamente coger el cojín y ver que le estaba pegando a la persona que estaba haciendo daño a la persona que más quiero en esta vida, que era mi hija, era maravilloso, porque de verdad me sacaba esa rabia que tenía dentro de mí. ¿Mm? Hacía una afirmación de que mi proceso de curación se realizaba en mi cuerpo mientras dormía y que a la mañana siguiente despertaría sintiéndome bien, renovada y con nueva energía. Cuando me despertaba por la mañana, agradecía a mi cuerpo el trabajo que realizó durante la noche. Afirmaba que estaba dispuesta a crecer y aprender cada día y hacer cambios sin considerarme una mala persona. También trabajé para comprender y perdonar. Una de las formas de hacerlo fue averiguar todo lo posible sobre la infancia de mis padres. Empecé a comprender que en realidad no podrían haber hecho de manera diferente nada de lo que hicieron, debido a la forma en que fueron criados. A mi padrastro lo maltrataron en su hogar y él hizo lo mismo con sus hijos. Es así, porque es lo que aprendió. No es justificable, ojo, no es justificable porque a mí me pegaran, yo pego, no. Pero es algo que tú has aprendido, no sabes hacer de otra manera. Y lo haces así, porque no sabes de otra manera. Mi madre fue educada con la creencia de que el hombre siempre tenía razón y la mujer debía estar a su lado y dejar que haga lo que quiera. Nadie les enseñó una forma diferente de vivir. Ese era su estilo de vida. Pasó un tiempo y paso a paso mi creciente comprensión me capacitó para comenzar el proceso del perdón. Cuando más perdonaba a mis padres, más dispuesta me sentía a perdonarme a mí misma. Es lo que yo decía, ¿ves? Contra más perdones y vuelvo a decir que perdonar a tus padres no justifica que lo que hicieron lo hizo bien. No. Pero eso pueden hacer de otra manera. ¿Y a ti qué te queda? Perdonar para tú estar bien, para sanarte tú. Porque si tú no sanas y sigues guardando los sentimientos, te enfermas. Perdonarnos a nosotros mismos. Y tremendamente importante. Muchos hacemos a nuestro niño interior el mismo daño que nos hicieron a nuestros padres. Sencillamente continuamos maltratándole. Y eso es muy triste. Cuando éramos niños y otra persona nos maltrataba, no teníamos muchas opciones, pero es terrible que de mayores seamos nosotros quienes maltratemos a nuestro niño interior. A medida que me perdonaba, comencé a confiar en mí misma. Empieza a cambiar todo en tu vida. El perdón es muy, muy importante. Descubrí que cuando no confiamos en la vida o en los demás, lo que en realidad pasa es que no confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nuestro yo superior para que cuide de nosotros en todas las situaciones. Y por eso decimos, nunca volveré, me volveré a enamorar porque me hizo sufrir o nunca permitiré que esto vuelva a suceder. Lo que realmente estamos diciendo es, no confío en ti lo suficiente para dejar que cuides de mí.
de modo que me voy a mantener lejos de todo. Eso es lo que quiere decir lo que estamos diciendo antes, la frase es. Finalmente comencé a confiar en mí misma, lo suficiente para cuidar de mí. Entonces se me fue haciendo cada vez más fácil amarme. Mi cuerpo estaba sanando y mi corazón también. Mi crecimiento espiritual me llegó de esa manera tan inesperada. Como premio añadido, comencé a parecer más joven. Los clientes que traían eran casi todos personas dispuestas a trabajar en ellos mismos. ¿Por qué? Porque algo había cambiado en ella. Ya había empezado a trabajarse bien. Progresaban enormemente, casi sin que yo les dijera nada. Parecía que sentían que yo vivía los conceptos que enseñaba y les resultaba fácil aceptar estas ideas. Entonces, por supuesto, conseguían buenos resultados. Comenzaron a mejorar su calidad de vida. Una vez que empezamos a estar en paz con nosotros mismos, interiormente, la vida parece transcurrir de modo mucho más agradable. Así pues, ¿qué me enseñó a mí esta experiencia? Comprendí que tenía el poder de cambiar mi vida. Si estaba dispuesta a cambiar mis pensamientos y a dejar marchar los hábitos que retenía en el pasado. Esta experiencia me aportó un conocimiento interior de que si realmente estamos dispuestos a trabajar, podemos hacer cambios increíbles en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Es así, no hay otra. Estés donde estés, suceda lo que suceda, hagas lo que hagas, siempre lo harás todo lo mejor que puedas, con el entendimiento y el conocimiento y la información que tengas en cada momento. Y cuando sepas más, harás las cosas de otra manera, como lo hice yo. No te reseñes por estar donde estás. No te culpes por no hacer algo más rápido o mejor. Di, lo hago lo mejor que puedo y aunque ahora esté metido en un lío, de alguna forma saldré de él. De modo que a buscar la mejor manera de hacerlo. Si la única que haces es decirte que eres un estúpido o que no vales nada, entonces te quedarás estancado. Para llevar a cabo los cambios que deseas hacer, necesitas tu propio amoroso aliento. Los métodos que yo empleo no son míos. Es así. Lo que yo uso no es mío. Digamos que ni es de ella, ni eso está en la ciencia misma, eso está ahí. La mayor parte de ellos lo aprendí en la ciencia de la mente, que es lo que fundamentalmente me enseñó. Sin embargo, estos principios son tan viejos como el tiempo. Si las antiguas enseñanzas espirituales encontradas los mismos mensajes, he recibido la preparación necesaria para ser ministro de la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Sin embargo, no tengo iglesia. Soy un espíritu libre. Doy mis enseñanzas en lenguaje muy sencillo para que llegue a mucha gente. Esta senda es una manera maravillosa de organizar mi cabeza y de comprender la verdad,
de la verdaderamente de que la vida y cómo se puede usar la mente para responsabilizarte de tu propia vida. Cuando empecé todo esto, hará unos 20 años, no tenía ni la más remota idea de que sería capaz de dar esperanzas y ayuda a tanta gente como lo hago hoy. Y eso es lo que nos pasa, cuando vamos cambiando nuestra vida de la manera tan divina que podemos ayudar a otras personas. Pero tenemos que cambiar nuestra mente. Bueno, pues gracias a ti por estar allí, por permitirnos servirte desde nuestro corazón. Te bendecimos y te agradecemos. De parte de Berky Mendoza y Carmen Santiago. Bendiciones para todos y nos vemos el lunes con otro evento de nuestro encuentro de alma a alma. Nos vamos con música, con alegría.